En 2020, cuando se decreta el estado de emergencia sanitaria, no imaginábamos que el aislamiento social sería tan prolongado. Madres, padres y docentes de los más de 8,5 millones de escolares que hay en Perú pensaron que esto no era más que el alargamiento de las vacaciones escolares. Jamás imaginaron que las escuelas permanecieran cerradas por más de 18 meses. La pandemia de enfermedad por coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, en la esfera de la educación. Esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo a más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y sobre todo minimizar su impacto. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ello, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas con o sin uso de tecnología, el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. El Estado peruano, acostumbrado a los embates de la naturaleza, tenía preparada una estrategia para educar a distancia y pudo implementar rápidamente el programa Aprendo en Casa, pero se encontró con que debido a la discontinuidad, las prácticas de educación a distancia a través de radio y televisión prácticamente habían desaparecido. Además, en varios lugares era imposible implementarlas, porque en Perú, nuestro país considerado de ingresos medios altos, todavía hay hogares que carecen de electricidad. Es así que al inicio de la pandemia, alrededor del 9% de los estudiantes peruanos vivían en áreas donde no se podía acceder a ninguna modalidad de vínculo con Aprendo en Casa. En pleno siglo XXI, las plataformas digitales aparecieron como una solución momentánea. A favor se tenía la intensa vía digital de los escolares, lamentablemente la familiaridad de los docentes, pieza clave del proceso educativo, no era homogénea, y la situación económica de gran parte de la familia peruana tampoco. Incluso entre los maestros de un mismo centro educativo se encontraban marcadas diferencias en el ámbito digital. La misma sucedía entre los estudiantes: mientras unos tenían internet en casa, otros no contaban con ello y tenían que prestarse un celular para poder recibir las clases. La pandemia puso en descubierto estas brechas, ya no solo en el mundo urbano y rural, o entre costa, sierra y selva, sino también se hacía evidente entre los escolares de una misma sección, pero además, y para bien, obligó al país a dar un salto hacia el mundo digital. Miles de docentes comprendían que desarrollar habilidades digitales ya no era una opción, sino una obligación para seguir el mismo rumbo que los estudiantes y en esta nueva época. La lección ha sido dada y al país, para demostrar que la aprendió, solo le queda cumplir con las tareas que ha dejado. Eso pasa por concebir el acceso a Internet como un buen público global, habilitante para la educación y por ende un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes. A partir de ello, se toma imperativo fortalecer la infraestructura digital en áreas rurales y urbanas, amplificar el uso de equipos tecnológicos entre estudiantes y docentes e incorporar plataformas y aplicaciones. Según CEPAL, en el año 2018, dice que Perú es el cuarto país de la región con menos acceso a Internet para los grupos de población de los 2 quintiles más pobres. En tal sentido, la Minedu debe potenciar los programas de información docente en servicio con finalidad
de que se incremente la oferta de capacitaciones dirigidas a docentes de instituciones educativas públicas y en que las mismas estén orientadas a mejorar su práctica pedagógica en un contexto de educación a distancia. Además de ello, con la Minedu, los gobiernos regionales deben gestionar el apoyo de instituciones educativas públicas y privadas para ofrecer capacitaciones al personal docente de sus dichas regiones que atiendan a sus particulares necesidades y realidad local. Otro aspecto importante para superar las limitaciones de acceso a la educación a miles de estudiantes en este año escolar, sobre todo en las áreas rurales y zonas de mayor pobreza, es el cumplimiento de la entrega oportuna de más de 1 millón de tabletas para estudiantes y profesores de 27.837 instituciones educativas públicas focalizadas, en el marco de descubrimiento del decreto legislativo número 1465, que asignó en el mes de abril de 2020 la suma de 650 millones al Minedu para cumplir dicho fin. Sobre el particular y ante la preocupante demora en el cumplimiento de la entrega de las tabletas antes mencionadas, la Defensoría del Pueblo solicitó al Minedu el cronograma del proceso de entrega de dichos dispositivos a fin de supervisar y hacer seguimiento de su cumplimiento y entrega efectiva a las niñas, niños, adolescentes y docentes beneficiarios. No obstante, hasta la fecha, dicha institución, si bien nos ha brindado una respuesta formal, no ha cumplido con remitir la información solicitada, es decir, el cronograma del proceso de entrega de las tabletas. Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante tanto la falta de transparencia por parte del Minedu como la demora en las entregas de los referidos dispositivos que, según información publicada en su portal institucional, recién se ha iniciado en el mes de octubre, tras inconvenientes contractuales en la adquisición de dichos equipos. El regreso responsable a la modalidad presencial constituye una alternativa de atención educativa en este contexto, donde el Minedu ha previsto para el último trimestre del año que se implemente la educación semipresencial. En este sentido, la aprobación de la resolución ministerial número 430/2020 Minedu resulta importante como norma para que faculta a la UGEL autorizar para el periodo lectivo 2020 la prestación excepcional del servicio educativo semipresencial en las instituciones educativas públicas de educación básica en los niveles de primaria y secundaria, ubicadas en el ámbito rural. De esta norma regula las condiciones para la prestación de este servicio.